Aquí en esta ecuación o en esta función, este tipo de funciones de la forma y de x igual a x cúbica más 2x cuadrada más 3 es una función polinómica. Aquí se deriva, para derivar esta función polinómica se aplica la siguiente fórmula. Bueno, este es un polinomio de tercer grado, porque tenemos el exponente 3 aquí. Es un polinomio de tercer grado y es una función de x, y de x igual a x cuadrada más 2x cúbica más 2x cuadrada más 3. Ahora, para hallar la derivada, lo que es y' de x, se aplica, bueno, se tiene que derivar cada una de los términos de la ecuación. Entonces, y' de x es igual a la derivada de x cúbica con respecto a x más la derivada de 2x cuadrada con respecto a x más la derivada de 3 con respecto a x. Esto es lo que se hace para encontrar la derivada de esta función polinómica. Ahora, entonces vamos a encontrar la derivada de cada uno de los términos del polinomio, el polinomio de tercer grado. Entonces, la fórmula que se utiliza para este problema es la siguiente. La fórmula dice, cuando derives una variable elevada a la n con respecto a esa misma variable, en este caso estamos derivando con respecto a x, sería igual a el exponente, que es n, por la variable x a la n menos 1, y todo esto por la derivada de x con respecto a x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces vamos a aplicarla. Se aplica de la siguiente manera. Primero identificamos del primer término el exponente n es igual a 3. Entonces sería igual a 3 por x a la n menos 1. En este caso sería a la 3 menos 1 por la derivada de x con respecto a x. Y la derivada de una variable con respecto a sí misma es una fórmula. Cuando deriven una variable con respecto a sí misma, esto por fórmula les da que es igual a la unidad o 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a 1. Entonces aquí sería 3 por x a la 3 menos 1 por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más, ahora otra vez aplicamos para este término, que es 2x cuadrada, y derivado con respecto a x, entonces sacamos el 2 de la expresión, se saca porque es una constante, se puede sacar, entonces lo vamos a desplazar para acá afuera. ¿Sí? Entonces va a ser 2 veces la derivada de x cuadrada con respecto a x. Entonces sería 2 por, ahora sí, ¿cuál es n? Vale 2. En este caso, 2 por, sería n, en este caso está mal aquí, tenemos que modificar ese valor. Entonces sería 2 por n. En este caso, ¿cuál sería n? Sería 2. 2 por x a la 2 menos 1. ¿Sí? Entonces 2 por x a la 2 menos 1. Y esto y luego por la derivada de x con respecto a x. Y esto sabemos que es la unidad, de acuerdo a esta fórmula que vimos acá. Y luego finalmente más la derivada de 3 con respecto a x. Pero hay una fórmula que dice que cuando derivamos una constante con respecto a una variable siempre va a ser 0. Entonces la derivada de 3 con respecto a x, esto es 0. 0. Entonces ya que tenemos esto, pues ya conocemos el resultado. Finalmente ya nomás es álgebra. Desarrollamos. Sería 3 por x cuadrada, aquí ya simplificando este término, 3 menos 1 me da 2, y aquí sería ese 2. Luego, quería 3x cuadrada por la derivada de x con respecto a x, ya sabemos que es 1, entonces 3 por x cuadrada por 1 me va a dar 3x cuadrada. Y luego, 2 por 2, aquí sí está mal, aquí le voy a cambiar. Sería 2 por 2, me daría en este caso 4. Y sería 4 aquí. Y luego sería 4 por x a la 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Me da 1. 4 por x. Por la derivada de x con respecto a x, ya sabemos que es 1, entonces sería 4x. Y luego finalmente más 0, ya lo habíamos tenido, que era la derivada de una constante con respecto a una variable, me da 0. Entonces el resultado final es este. La derivada de esta función
de x cúbica más 2x cuadrada más 3 con respecto a x es igual a 3x cuadrada más 4x. Ese es el resultado de la derivada en este problema.